Amén. Shalom, hermanos. Sean bienvenidos a este espacio, hermanos. A este lugar tan hermoso que nos permiten los pastores hoy. Gracias. Gracias por abrirnos las puertas. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Bienvenidos a Casa de Paz. Casa de Paz, lo que hacemos estoy un poco nervioso y les pido disculpas. Lo que hacemos en Raíces Hebreas no es una religión, hermanos. Es un método de estudio. Es un método de estudio que nos permite acercarnos un poco más a la palabra del Eterno. Comprender mejor el mensaje bíblico y adaptarlo a nuestra vida. Como creyentes y seguidores del Mesías, Yeshua, sabiendo que Yeshua vivió y enseñó conforme a los mandamientos. Amén. Amén. Y vamos a empezar, hermanos. Empecemos con una oración para ponernos en manos del Eterno. Abba, Padre, Abba Kadosh, Padre Santo, amoroso, bondadoso, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos participar de este tiempo santo, de este tiempo bendecido, que es tu Shabbat. Gracias por la bendición, el privilegio de ser llamados tu pueblo. Te damos las gracias también porque como tu pueblo nos has dado instrucción, una instrucción paternal, que es tu instrucción, tu Torah. Y la Torah es nuestra guía, nuestra instrucción, es la manera en la que te conocemos, siendo dirigidos por tu Espíritu de Santidad. Y es lo que pedimos, Padre, que nos dirijas a través de tu Espíritu para que al estudiar tu palabra, mi Rey, nos otorgues una mente conforme a tus mandamientos, una mente que entienda, que busque, que aplique sabiamente tus enseñanzas en cada aspecto de nuestras vidas. Inspíranos, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, mostrando tu amor, mostrando tu carácter a través de nuestra conducta. Sabemos, Señor, que nos falta mucho, amado Padre, pero que estás trabajando en cada uno de nosotros. Y que este tiempo juntos sea para fortalecernos, para fortalecer nuestro vínculo contigo y que cada corazón hoy presente sea transformado por el poder de tu Espíritu de Santidad. Te amamos y te bendecimos. Bendecimos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Yeshua, nuestro Mesías, Jesús de Nazaret, y por sus méritos, amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña bendición por la palabra, que dice: bendigan a Yahweh, el que es bendito, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de entre los pueblos y nos diste tu palabra. Bendito eres tú, Padre,
dador de la Torá. Amén. Tomen asientos, hermanos. Tomen asiento. Pónganse cómodos. Que vamos a entrar en la palabra, mis hermanos. Como saben, estudiamos por porciones. Estudiamos la Torá. ¿Seguimos? Esta porción o esta parashá es la número 47. Es la parashá Re'é. Re'é. Que significa observa, mira. Esta porción abarca desde Deuteronomio 11:26 y culmina o termina en Deuteronomio 16:17. Esta palabra o este término que significa re'é, significa observa, mira. En algunas otras traducciones dice, he aquí. Y se refiere al primer versículo de donde se toma este nombre. Y está en Deuteronomio 11:26. He aquí, yo pongo delante de ti, o pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Así comienza esta porción. He aquí, yo pongo delante de ti, o pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Así es como se inicia esta porción, mis hermanos, con una lección muy importante que el Eterno plantea para su pueblo. Pone ante el pueblo la bendición y la maldición. Por eso dice, he aquí. Que en la traducción sería observa. Es el significado, observa, contempla, considera, pon atención. Eso es lo que está diciendo el Eterno al expresar la palabra re'é. Y el significado de la palabra que significa mira, observa, implica más que observar o mirar físicamente. Invita a una percepción más profunda y espiritual. Elohim, Dios, llama a Israel a mirar con un entendimiento y discernimiento las bendiciones y las maldiciones delante de ellos. Esto espiritualmente implica una conciencia activa con la voluntad del Eterno. Re'é es una invitación a observar, a alinearse con la perspectiva de Adonai, con la perspectiva de Dios en cada vida de nosotros. Hoy vamos a ver esa perspectiva de Adonai en nuestras vidas. Hoy vamos a observar lo que una congregación, cómo debe una congregación o una iglesia conforme a la palabra, con lo que está escrito, conforme a la Torá. Decimos Torá, que en hebreo es la palabra Torá, pero
para nosotros sería la instrucción, ¿verdad? Es lo que significa Torah, instrucción. ¿Instrucción de quién? Instrucción de Dios, mal llamada la ley, ¿verdad? Pero es una instrucción para nosotros, instrucción de vida, la instrucción de Adonai. Y hay varios temas y bien interesantes, ¿verdad? Pero por tiempo no podemos, solo debemos de hablar del primer tema, podemos empezar por ahí para llevar un orden. En el tema número 1 habla de la bendición y la maldición, Deuteronomio 11, 26 al 32. El Eterno presenta ante Israel la elección entre bendición y maldición. ¿Y de qué va a depender la bendición? La bendición va a depender de la obediencia. De eso va a depender la bendición. Amén. De la obediencia. ¿De la obediencia a qué? A sus mandamientos. A lo que Él ya estableció. Amén. A lo que Él nos ha dejado. Su instrucción, su Torah. La bendición solo será, o será más bien, la bendición será el resultado de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Esa es la bendición. Y la maldición es la consecuencia, es una consecuencia de desobediencia. Y hermano, esto es un principio de la Torá, de la instrucción, que se extiende a la vida de cada uno de nosotros como creyentes en Jesús. Es un principio divino, es un principio de lo alto y siempre se va a cumplir, porque Dios sí cumple. Si somos obedientes, habrá bendición. Si no obedecemos, habrá consecuencias negativas en nuestras propias vidas. Amén. En el segundo tema, habla de un lugar elegido por Dios, Deuteronomio 12 del 1 al 28. Ya que el pueblo accede a la tierra prometida, el Eterno instruye a destruir todo rastro de idolatría, todo altar, todo, imágenes, altares, atrios, todo. Manda a destruir todo lo que haya levantado en esa tierra, amén. Debe ser destruido. El Eterno instruye a Israel sobre la necesidad de destruir todo culto pagano y centralizar su adoración en el lugar que Él escoja, donde Él decida poner su nombre. Destruyan todo, yo voy a poner un lugar para que vengan. Y habla de las ofrendas, holocaustos, todo venga aquí. Amén. En el tema número 3, advertencia contra los falsos profetas. El Eterno advierte a su pueblo sobre el peligro de los falsos profetas que pueden desviar al pueblo. La adoración a los dioses falsos, ya sea dioses religiosos, modernos, que aunque puedan realizar señales, aunque puedan realizar milagros, si su mensaje nos aleja del Eterno, debe ser rechazados. Y esto nos enseña que no todos los que hablan en el nombre del Eterno están realmente conectados con el Eterno. Por eso el Eterno nos exhorta a tener discernimiento. De eso se trata la Torá. Cuando estudiamos la Torá, Dios nos enseña que seamos sabios, a saber discernir entre lo santo y lo profano. Amén. En el tema número 4,
Aquí se nos habla de lo que se puede y de lo que no se puede comer. Temas bien importantes que ya los hemos mirado. La dieta santa. Como el Eterno dice, ¿verdad? En algún texto, sean santos porque yo soy santo. Deuteronomio 14. Y lo hace en relación con los animales. Qué curioso. Sean santos porque yo soy santo. ¿Qué se puede y no se puede consumir? El Eterno establece animales limpios para el consumo y animales que no son limpios. Tienen otra función. Tienen otra función en la creación. Pero no fueron diseñados para el consumo del hombre, ¿verdad? El Eterno desea que su pueblo, hasta en los alimentos, sea un pueblo apartado, que sepa discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. En el tema número 5 habla del diezmo y la generosidad. Aquí habla del diezmo y la generosidad. Deuteronomio 14, del 22 al 29. Aquí en este tema, el Eterno nos habla de la importancia del diezmo y se establece, el diezmo se establece como un impuesto. Así se estableció de ayuda social. Esto sería para ayudar a los levitas, a los huérfanos, las viudas, un sector de la sociedad, ¿verdad? Que la Torah dice que no se recibieron heredad. Vemos que en los tiempos antiguos, no tener heredad significaba que van a depender de la generosidad del hombre. Van a depender de la misericordia de Dios. Amén. No pueden trabajar su tierra, más bien no tienen heredad. No pueden tener su propio sustento. Va a haber necesidad de apoyo de los demás. Amén. Y esa es la finalidad del diezmo. Ayudar a quienes más lo necesitan. En el tema número 6, la liberación de los siervos y el año Shemitah. Temas bien interesantes, hermanos. También un tema interesante que busca desarrollar la verdad y la justicia en el corazón de los hombres. Cada 7 años se ordena la liberación de los siervos. Bendito es su nombre. El perdón de las deudas se le conoce como el año de la remisión, el año Shemitah. Lo hemos mirado, ¿verdad? En otras ocasiones. Aquí se nos enseña a ser justos y a tener misericordia del prójimo, a vivir en justicia y bondad. El Eterno deseaba que no hubiera necesidad entre el pueblo, que el que tuviera más le diera al que no tuviera. Amén. En el tema número 7 nos habla las fiestas de peregrinación. Aquí se nos habla de las fiestas de peregrinación 3 veces al año, ¿verdad? La palabra dice que todo varón tenía que subir a Jerusalén y celebrar estas fiestas, las fiestas del Eterno, porque así dice la palabra, ¿verdad? Dice que son fiestas de Él, estas son mis tiempos. Y sabemos cuáles son. Pesach, conocido como Shavuot, Pesach como Pascua, Pesach conocido como Pascua, Shavuot conocido como Pentecostés o fiesta de las semanas, y Sukkot
conocido como la fiesta de los tabernáculos. Amén. Son tiempos señalados del Eterno. Estas son las fiestas del Eterno. Amén. Estos son sus muadim, sus tiempos apartados. Tiempos señalados para celebrar, para agradecer a Dios por todo lo que nos da, por todas sus bendiciones. Y además, son tiempos señalados que apuntan a la obra profética del Mesías, Yeshua, amén. Todo tiene que ver con Yeshua. Y digo Yeshua, mi Biblia dice Yeshua, hermanos, pero es Jesús, podemos decir Jesús de Nazaret, sabemos, ¿verdad? Todos estos temas, hermanos, son muy interesantes. Esta porción de la Torá, observa, nos lleva a un entendimiento más profundo de cómo el Eterno desea que le adoremos, que le sirvamos. Y ese es justo el tema de hoy. Le pusimos como nombre una iglesia conforme a la palabra, a la instrucción, a los mandamientos. Una iglesia conforme a la instrucción. La porción observa, es una guía llena de principios espirituales que nos muestran el camino que el Eterno quiere para nosotros. Un camino que el Eterno ya ha trazado para todos y cada uno de nosotros. Amén. Como congregación mesiánica, nos muestra algunos principios de cómo la iglesia del Mesías, Yeshua, Jesús, debe experimentar su fe. Y vamos a comenzar con la lectura de la porción, hermanos. Vayamos a Deuteronomio 11:26. Deuteronomio 11:26. Dice, he aquí que pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Yahweh su Dios, que yo les ordeno hoy. Y la maldición si no obedecen los mandamientos de Yahweh su Dios, sino que caminan o se apartan del camino que les trazo hoy, y que siguen y siguen a otras deidades, a las cuales ustedes no han experimentado. Aquí podemos observar maldición si obedecen. Bendición si obedecen. Y maldición. Por eso dice, he aquí el camino que yo les muestro hoy. He aquí el camino. Amén. He aquí el camino. Cuando el Eterno expresa esto, hermanos, el camino que yo les muestro hoy, para camino, hay una palabra bien interesante, derek. Derek es la palabra camino, que significa curso de vida o modo de actuar. Ese es el camino, o es lo que significa derek. Derek en el pensamiento hebreo significa estilo de vida, significa el estilo de vida, el modo de conducta, el modo de actuar.
Entonces lo que está diciendo el Eterno, no se aparten de su estilo de vida, no se aparten de su conducta, no se aparten del modo de conducta que yo les ordeno hoy. La parashá comienza con la palabra re'e, observa, mira, he aquí. Esta expresión re'e proviene de una palabra raíz, ra'a. Esa es la palabra raíz, ra'a. Y significa lo mismo. Significa observa. En realidad tiene muchos significados. Y esa nos da una mejor comprensión del concepto, ¿verdad? De este concepto que significa ver, observar, pero también significa buscar, significa considerar, contemplar, descubrir, discernir, enseñar, entender, examinar. Como podemos ver, esta expresión tiene muchos significados, tiene muchas definiciones. Amén. Es un llamado, no se trata solo de ver superficialmente. Es una invitación, hermanos, a considerar cuidadosamente, observar, examinar dos opciones, dos caminos que el Eterno pone ante el pueblo, la bendición y la maldición. El Eterno da a su pueblo la libertad de elección, una elección que no está oculta, nunca ha sido oculta, ahí está. Es la elección entre la obediencia o la desobediencia. Como creyentes, como congregación, podemos experimentar nuestra fe desde la obediencia o la desobediencia. Y eso, hermano, lo determina todo. Eso lo determina todo. En relación de cómo cómo es una iglesia conforme a la palabra. Hoy sabemos que la obediencia a los mandamientos deben ser parte de nuestra fe. Como seguidores de Jesús, como seguidores en el Mesías, amén. Porque dice que conforme a la perseverancia de los santos, conforme a la perseverancia de los santos. ¿Y cuál es la perseverancia de los santos? ¿Cuál es la perseverancia de los santos? Apocalipsis 14:12. Se los puedo leer, hermanos, si me pueden acompañar. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la perseverancia de los santos. Lo dice la palabra. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yod-Hei, Bat-Hei y la fe de Yeshua. Esta es la perseverancia de los santos. Quienes guardan los mandamientos del Eterno, Yod-Hei, Bat-Hei y la fe de Yeshua. Amén. Y este puede ser un tema que ahorita lo podemos platicar cuando estemos en la mesa. La fe de Yeshua. Pero ¿por qué a veces? Mi pregunta es esta, hermanos, y esta la podemos ver ahorita en la mesa. Puede ser un tema a platicar. ¿Es la fe en Yeshua o la fe de Yeshua? Eso lo podemos platicar ahorita, ¿eh? Es bien interesante, hermanos. La fe, debemos de tener la fe en Yeshua o la fe de Yeshua. ¿Cuál es la fe de Yeshua?
Eso lo podemos platicar, porque mi Biblia, hermanos, dice que, y la fe de Yeshua, no dice la fe en Yeshua. Eso es tremendo y tenemos que investigarlo, no sé, porque así dice mi Biblia, la fe de Yeshua. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esa elección. Dios nos da libre albedrío de vivir en obediencia o desobediencia. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Amén. El Eterno, hermanos, nos da la libertad de elegir. Y esta libertad de elegir viene con una responsabilidad de aceptar las consecuencias de nuestras propias acciones, de nuestras propias acciones. Amén. Porque Dios ya nos dio una instrucción y a veces por no obedecer, podemos poner algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando nos enfermamos, el Eterno dice que no comamos puerco. Y la gente lo hace y sabemos que hay muchas enfermedades a consecuencia del puerco, amén. Entonces, a veces queremos echarle la culpa a Dios, que a veces, hermanos, es un mandamiento, no es apto para el alimento. Lo dice Dios, lo dice el Eterno. Dios es el mismo, hermanos, Dios no ha cambiado. Amén. Son dos diferentes conceptos, bendición, maldición. La palabra bendición en hebreo es berajá. En hebreo la palabra bendición es berajá. Bendición es su significado, o arrodillarse. Maldición, kelalá. Esa es la palabra, kelalá, maldición, que significa disminuido. Lo que usted decía, disminuido, es la palabra maldición, kelalá, disminuido, hecho a la ligera. ¿En qué sentido disminuido? ¿En qué sentido hecho a la ligera? Y eso lo podemos ver, hermanos. Si nos apartamos de los mandamientos, somos disminuidos. Espiritualmente somos disminuidos. Amén. Perdemos valor espiritual. Y cuando perdemos valor espiritual, todo esto se manifiesta. Todo eso se manifiesta, hermanos, en nuestra vida. No hay propósito. Cuando somos disminuidos espiritualmente, hermanos, tenemos una vida sin propósito, de verdad, una vida de insatisfacción, una vida vacía, desconectados totalmente de la fuente de vida que es el Todopoderoso. Yod-Hei, Bat-Hei. Amén. Eso significa maldición, disminuido. Y bendición, la palabra bendición es berajá. Esa es la palabra hebrea, berajá. Bendición, arrodillarse o prosperidad. También significa prosperidad. Pero no una prosperidad que no, hermanos. Bendición no significa dinero, riqueza, lujos. No, hermanos.
No, eso no significa, no es la bendición que el Eterno, bíblicamente no. Miren, vayamos a Deuteronomio 7, porque mis palabras pueden ser muy cortas. Me puedo quedar corto, hermanos. Miren lo que significa bendición en Deuteronomio 12. Deuteronomio 7:12, perdón. Deuteronomio 7:12. Aquí habla de las promesas a la obediencia. Amén. Y se los voy a leer, Deuteronomio 7:12. Y si ustedes obedecen estas reglas y las observan cuidadosamente, Yahweh, su Dios, mantendrá fielmente para ustedes la alianza que hizo bajo juramento con sus padres. Él te amará. Hermanos, yo me quedo con eso. Él te amará. Eso es lo que dice el Eterno, si obedecemos, que Él nos va a amar, hermanos. Con eso, Él te amará y te bendecirá y te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, tu grano, tu vino nuevo, tu aceite, la cría de tu manada, el pequeñuelo de tu rebaño en la tierra que juró a tus padres que te asignaría. Serás bendecido sobre todos los demás pueblos. No habrá varón ni hembra estéril entre ustedes, ni entre sus ganados. Yahweh apartará de ti toda enfermedad, no traerá sobre ti ninguna de las terribles enfermedades de Egipto que tú conoces, sino que las infligirá sobre tus enemigos. Destruirá todos los enemigos que entregue Yahweh tu Dios. Destruirás todos a los pueblos que entregue Yahweh tu Elohim, sin tenerles compasión. Hermanos, esta es la bendición de Dios. Serás bendito en tu entrada, tu salida. Esta es la bendición de Dios, hermanos. Dice que nos podremos acostar en paz. Y es más que suficiente. Es lo único que deseamos, paz, shalom. Amén. No necesitamos cosas materiales, riquezas, luz. No, hermanos. No, eso es pasajero. Amén. Y sabemos que Yeshua, Jesús, también enseña la Torah. Jesús vivía conforme a la Torah, a los mandamientos. Sabemos que Yeshua nos muestra la verdadera interpretación de la Torah. Él nos enseña cómo a vivirla. Amén. Nos compartió esta semana algo hablando en contra de esto que estamos haciendo, ¿verdad? Y va a venir más, hermanos. Este es el principio de todo eso. Pero se ha levantado este antisemitismo. Nadie quiere saber de los judíos o de la palabra judía todos dicen o exhortan a odiar al pueblo de Israel, amén. Pero, hermanos, Jesús era judío. Jesús no era de México, hermanos, de verdad, Jesús es judío. Dije era, perdón, porque Jesús vive y está bien. Los apóstoles eran judíos. La Biblia proviene no exactamente de los judíos, pero fue dada a un pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. A él le fue dada la palabra. Amén. La primera iglesia, todos eran judíos.
vivían conforme a los mandamientos del Todopoderoso. Amén. Y Yeshua, hermanos, en Mateo 7:13, Mateo 7:13 nos enseña acerca de estos caminos. Vayamos a Mateo 7:13, hermanos. Abran su Biblia. Todo es bíblico, hermanos. Que todo sea conforme a la palabra, a lo que está escrito. Mateo 7:13 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entrarán por ella, pero que estrecha es la puerta y que angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos la hallarán. Pocos la hallarán. ¿De qué está hablando de Yeshua? Está hablando justamente de estos, hermanos. Está hablando justamente de esto, justo de lo que el Eterno estableció en su palabra, en su Torah, en su instrucción. Aquí Jesús, Yeshua, usa la metáfora de las dos puertas. Yeshua usaba metáforas de dos puertas y dos caminos. Hay una puerta ancha y un camino espacioso. ¿Cuál sería ese? La puerta ancha o camino espacioso es el que todos o la mayoría en el mundo van a tomar, hermanos. Esto representa una vida de desobediencia, de conformidad a las normas, a los valores, las ideologías de este mundo, pero que rechazan los mandamientos del Todopoderoso. Es un camino espacioso en el que muchos transitan, porque es fácil caminar, es fácil correr. No requiere esfuerzo, hermanos. En pocas palabras, no requiere compromiso. Es un camino que solo implica, pues, dejarnos llevar. Ese es el camino ancho, ¿verdad? Dejarnos llevar por los deseos, por los placeres, sin tomar en cuenta las consecuencias espirituales de nuestras acciones. Pero también Yeshua habla de otro camino, un camino diferente. Él le llama la puerta estrecha, el camino angosto. Puerta estrecha, camino angosto, representa el camino, el estilo de vida de la Torá, de la instrucción, de los mandamientos. Nos lleva a la bendición, representa el llamado a una vida en obediencia a Dios, al Eterno, al Dios bíblico. Amén. Es una vida en obediencia a Dios. Y es angosto porque el camino no es fácil, hermanos. Por eso es angosto, porque no es tan fácil. Aquí se requiere disciplina, requiere tiempo, requiere estudio, perseverancia, fidelidad. Tenemos que hacer todo, hermanos. Hacer todo por guardar los mandamientos de Dios. Este camino, hermanos, requiere negar los deseos de la carne, resistir las tentaciones del mundo, someternos a la voluntad del Eterno. La Biblia nos enseña que el reino del Eterno, el reino de Dios, no es para quienes buscan lo fácil y lo cómodo, sino para quienes están dispuestos a sacrificarse y seguir su santa voluntad. Amén.
Por eso Dios le dice a Josué, usted lo acaba de leer, le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida, que andar en la Torá, andar en su instrucción, requiere ser, por eso dice, sé valiente y esforzado, esfuérzate, sé valiente. Eso lo podemos mirar en Josué 1, 7, 8, usted lo acaba de leer. Sé valiente y esfuérzate. El Eterno, hermanos, en su sabiduría, en su majestad, nos da la libertad de elegir, pero también en su soberanía establece las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras propias elecciones, ¿verdad? Volvamos a la lectura, Deuteronomio 11:32. 11:32. Amén. 11:32 dice, tengan cuidado de observar todas las leyes y reglas que les he puesto delante hoy. El versículo 12. Estas son las leyes y las reglas que deben observar cuidadosamente en la tierra que Yahweh tu Dios, Elohim de sus padres, les está dando para que la poseen mientras vivan sobre la tierra. Amén. El Eterno nos da las opciones, hermanos. Nos da opciones de elegir bendición o maldición. Pero también nos ayuda y les dice, elijan la obediencia. Entonces el nombre de esta porción, hermanos, el nombre de esta parashá es muy importante, hermanos. Es bien importante en el ámbito espiritual, porque es un llamado a observar y contemplar, a examinar, a discernir, a entender. Amén. A que vivamos conforme a lo que el Eterno ya nos dio, su palabra. Y para eso debemos saber si estamos en la congregación que nos lleve por el camino de bendición. Por eso hemos titulado el tema de hoy, una iglesia conforme a la Torah, a la instrucción, a la palabra, a la Biblia. Saber si estamos haciendo lo correcto. Debemos escudriñar. Amén. Porque debemos de lo que salga de nuestra boca, debe de ser conforme a la instrucción del Eterno. Y esa es la que nos va a llevar por el camino de bendición. Esta porción nos otorga muchos principios espirituales para conocer cómo una iglesia o congregación puede lograr ese propósito de bendición, basándose en esta parashá, en esta porción. Cómo debe funcionar una congregación. Y de eso vamos a ver un poco, hermanos. Podríamos estar hablando por muchas horas. Vamos a hablar un poco sobre esto, ¿verdad? Una iglesia, una congregación conforme a la palabra. Y aquí hay un punto bien importante, que debemos como congregación reconocer nuestra identidad como pueblo. Amén. Hermanos, no hay una iglesia separada de Israel.
No, no, no lo hay. En las escrituras no hay eso, no existe eso. Bíblicamente no hay separación. No hay una iglesia aquí separada de las escrituras. No, no, no hay. Debe ser una sola. No hay una de este lado, una iglesia y el pueblo de Israel aparte. El pueblo de Israel bíblicamente es el cuerpo del Mesías, hermanos. El pueblo de Israel bíblicamente es el cuerpo del Mesías. Es la verdadera iglesia, la iglesia de Adonai. La mayoría a veces oíamos, ¿verdad? Cuando oíamos la palabra iglesia, ¿verdad? Luego la asociábamos, lo que se nos venía a la mente, con un edificio, que eso era la iglesia, un edificio, una organización, alguna denominación. Por eso decimos iglesia, ¿verdad? Por eso usamos iglesia católica, iglesia metodista, iglesia luterana, pentecostés, bautista. Pero es un concepto moderno eso. Es un concepto moderno hoy. Pero el concepto de iglesia va más allá, hermanos, que un edificio, que una estructura. Y es que en realidad la iglesia no comenzó en el Nuevo Pacto, hermanos, o en el Nuevo Testamento, no comenzó allí, sino que es un término que tiene su origen en la Torá, en la instrucción. Amén. Para describir al pueblo de Israel, la iglesia del Eterno. La iglesia del Eterno es el pueblo de Israel, conforme a las Escrituras. El término iglesia en el pensamiento hebreo nace de una palabra, hermanos. El término iglesia. Y esa palabra es kol, en hebreo, kol. 3 letras, kol, que significa voz, la voz. Es bien tremendo, hermano, es bien interesante. Cuando a veces no entendemos cosas, preguntamos, más con esta tecnología, hermano, si le ponemos al teléfono cualquier palabra nos tiene una respuesta. Hay aplicaciones para esto. Miren lo que significa la palabra call, voz. No significa iglesia. La palabra call significa voz. Una palabra que es usada cuando el Eterno o el Creador habla a su pueblo. Veamos algunas referencias. Voz, la voz. Y esto lo podemos ver en Éxodo 19, hermanos. Éxodo 19, 5. Éxodo 19, 5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice el Eterno, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis su reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿a qué? A la voz del Eterno.
a mi voz y guardares mi pacto. Vosotros seréis mi pueblo atesorado, hermanos. Amén. Aquí, hermanos, aquí estamos viendo el proyecto Israel, el designio, el deseo, el diseño de Adonai sobre Israel, ser un reino de sacerdotes, gente santa, con una condición: deben escuchar su voz, deben escuchar su voz. Aquí está la palabra voz, kol, en hebreo. Y es una referencia a la voz de Dios. Es una referencia a la voz de Adonai, hermanos. Digo Adonai, ¿sabes? Adonai significa amo, Adonai significa supremo o Señor de señores. La voz de Adonai. La voz de Adonai. Veamos Deuteronomio 9:10. Deuteronomio 9:10, hermanos. Creo que este texto nos va a ayudar a definir un poco más este término. Y Yahweh me dio las tablas, y Yahweh me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim, con las palabras exactas que les habló. Que les habló, dice. Palabras exactas que les habló Yahweh desde el fuego en el día de la asamblea. ¿En el día de qué? De la asamblea. Aquí usa la palabra asamblea, que igual puede ser congregación, eclesía, iglesia, que les habló desde el fuego, el día de la asamblea. El día de la asamblea. ¿Y cuál es ese día, hermanos? ¿Cuál es el día de la asamblea? El día en que habló Adonai en el monte. Ese es el día de la asamblea. Y se refiere al monte Sinaí. El día que se escuchó la voz cuando Dios dio los mandamientos. Se escuchó la voz de Adonai el día de la congregación, eclesía, cajal. A ese día se le llamó el día de la asamblea, Kol. Y aquí está lo interesante, hermanos. Voz, de ahí vi. El día que se escuchó la voz del Todopoderoso. Kol. Kol está escrito con 3 letras, hermanos. Kov, Bat y Lamet. Esas son las 3 letras que conforman la palabra Kol. En el hebreo moderno, así se escribe, pero en el hebreo antiguo, hermanos, en el antiguo hebreo que le llamaban el hebreo pictográfico, amén. En el hebreo pictográfico hay una mayor profundidad, hermanos.
Hay una mayor profundidad de significado. Lo podemos ver que prácticamente son emojis, hermanos. Sí, se hacían puros tipo emojis, de verdad, de verdad. Porque, miren, la palabra Kov tiene como el símbolo como de un sol naciente. La letra Kov, como un sol saliendo del horizonte. Esa es la primera letra. La letra Ba tiene un símbolo, tiene otro símbolo. ¿Y saben cuál es ese símbolo, hermanos? Como un clavo. Era para unir, un clavo, para sujetar. Cuando ponían las carpas, o a veces también las ponemos, las de campaña, ponemos un clavo que tiene como un ganchito, pero es un clavo. Ese es el significado de esa palabra, un clavo. Y la med tiene otro símbolo, hermanos, que el símbolo es un tipo bastón. La med es un tipo de bastón en inversa, no así con el lado abajo. Es una vara de pastor, hermano. Y eso tiene mucho significado. Y es muy interesante, hermanos. Cada símbolo tiene un significado, hermanos. Kov, un sol saliendo del horizonte, significa luz, revelándose, revelación, algo que está más allá, o algo que estaba oculto. Eso es lo que significa. Algo que estaba más allá o que algo que estaba oculto. Y el clavo significa unión, sujeción. Se estaba uniendo el tabernáculo a la tierra. Así unimos una casa. Así unimos nuestras casas de acampar, de campaña. Un clavo, ¿verdad? Para que se mantenga firme sobre la tierra, sobre el piso. Entonces, esto es unión con la tierra. Y la palabra lamed, que prácticamente es un bastón, representa o significa enseñanza, significa dirección. Entonces, en el pensamiento hebreo, cuando se utilizaba la palabra kol, eso representa revelación, algo que es mostrado, que era oculto, en unión, conectándolo con la dirección o la enseñanza, o para la enseñanza. Eso es lo que la palabra kol significa, la voz. Voz. Amén. ¿Y por qué estamos poniendo mucho énfasis en esta palabra, verdad? Porque a raíz de esta palabra es que nace la palabra cajal, que sería la palabra iglesia, eclesía, congregación, asamblea, congregación. Este es el significado de cajal, la congregación que recibe, que responde a la voz del Eterno. Congregación que responde a la voz de Adonai. Eso es iglesia. Ese es el significado original en hebreo de la palabra eclesía, palabra cajal.
Es un pueblo, la iglesia es un pueblo que responde al llamado de Adonai para recibir instrucción, para recibir Torah. Amén. Para recibir Torah. Y Yahweh me dio las tablas, el 9:10, y Yahweh me dio las tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim con las palabras que les habló desde el fuego el día de la asamblea. Podemos ver, hermanos, que la iglesia no es, en cierta manera, un edificio, no es una denominación, no es una institución. La iglesia es un pueblo. Miren qué dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también lo dice. En Hechos, Esteban, esta mentalidad hebrea, hermanos, también estaba presente en el nuevo pacto o en el pacto renovado. Solo que a veces no lo miramos por las traducciones, ¿verdad? Miremos como los primeros creyentes no se miraban a sí mismos como una religión apartada del pueblo, sino como una continuidad de las profecías del Eterno. Amén. Sobre Israel, bajo la cobertura de la máxima autoridad, que es Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret. Amén. Vayamos a Hechos 7. Hechos 7, hermano. Se los puedo leer. Hechos 7:38. Hechos 7:38. Dice, ese fue el que estuvo en la asamblea, en la eclesía, en la cajal. Nosotros conocemos como iglesia. Este es el que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió palabras de vida para transmitírnoslas. Palabras que darnos. ¿Palabras de qué? De vida. Así lo enseñaban también, hermanos. Dice que eran palabras de vida en el Nuevo Testamento. Palabras de vida. Esteban menciona a la congregación en el desierto. Esteban, hermanos, lleno del Espíritu Santo, se refiere a Israel como la iglesia. Esta es la congregación, este es el pueblo, esta es la iglesia del desierto. Congregación, asamblea, es lo mismo. Este pasaje es muy revelador porque Esteban, siendo seguidor del Mesías Yeshua, describe la Torá como palabras de vida. Entonces, miramos, hermanos, que la iglesia es un pueblo que ha sido convocado a recibir palabras de vida, para recibir instrucción, para recibir Torá. La iglesia bíblica es la que se identifica con la voz de Adonai, con la voz del Amo Supremo, Señor de señores. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno.
Dios es bueno, hermanos. ¿Creemos que Dios es bueno? ¿Creemos que Dios es eterno? ¿Dios cumple lo que promete? Sí. Dios cumple lo que promete, hermanos. Dios cumple lo que promete, hermanos. Su amor, su majestad, su corazón, su carácter es el mismo. No ha dejado su estándar, no ha bajado su estándar de santidad para acomodarse o amoldarse a nuestro tiempo. No, hermanos, Dios es 3 veces santo, amén. Él no ha dejado de ser santo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si lo dice el tremendo, miren lo que dice Balaam. ¿Se recuerdan de Balaam? El que fue llamado para maldecir al pueblo, Balaam, por orden de Balac. ¿Se recuerdan? Que lo trajo para que maldiciera al pueblo de Israel. Pero miren Balaam lo que dice. Él no es un hombre para ser caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión. ¿Hablará él para no actuar? ¿Prometerá para no cumplir? Es lo que dice Balaam. Dice que él no es un hombre para ser caprichoso, él no ha cambiado. Amén. Dios es el mismo, hermanos, y Dios ha hablado. Dios ya habló, hermanos, y está actuando. Él cumple lo que promete. Dios ya prometió, hermanos. Dios no ha desechado a ese pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo, hermanos. Y eso lo podemos ver en Romanos 11:1. Dios no ha rechazado su pueblo. Se los voy a leer, hermanos. Aquí el escritor de Romanos nos dice, Romanos 11:1, por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? ¿Qué dice? De ninguna manera. Creo que son palabras de Pablo. ¿Acaso rechazó Elohim su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy la israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo. Elohim no rechazó su pueblo, hermanos. Y eso lo podemos mirar en Jeremías 31. Vayamos a Jeremías 31, hermanos. Vayamos a ver qué dice Dios a través del profeta Jeremías. 31-37, hermanos. Lo podemos leer desde el 35. Y así ha dicho Yod-Hei, Bad-Hei, quien estableció el sol para luz de día y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por mí, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí perpetuamente.
perpetuamente, hermanos. Esto no va a cambiar. El 37, así ha dicho Adonai. Si se pudiera medir el cielo arriba, si se pudiera explorar los cimientos de la tierra abajo, solo entonces yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara Yahweh. ¿Alguien puede medir? ¿Sabe cuál es la medida? ¿O alguien puede medir lo que hay abajo? No, hermanos, no se puede. Solo entonces, dice que solo entonces Israel dejará de ser su pueblo. Eso no va a pasar. Amén. Dios salvará un pueblo, hermanos, de todas las naciones, un pueblo que escuche su voz. Y tú y yo, hermano, podemos ser parte de ese pueblo. Hacemos todo, por eso estamos aquí, hermanos. Porque deseamos, anhelamos ser parte del pueblo de Adonai. Amén. Por la sangre de nuestro Yeshua, Jesús de Nazaret, por nuestro Mesías, por la sangre del Mesías, hermanos, tenemos el acceso, la oportunidad de integrarnos, de injertarnos en ese olivo. Y sabemos que ese olivo es Israel. Veamos lo que dice Pablo, hermanos. Miren lo que dice Pablo en Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2, hermanos. Déjeme primero lo encuentro, hermanos. Efesios, no sé qué pasó con Efesios. Efesios 2, el 11. Efesios 2, 11. Por tanto, Efesios 2, 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes los gentiles, o sea, nosotros, a los gentiles en la carne los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Mesías, apartados de la promesa, o apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza, estando sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, del Mesías. Amén. Y el 17 sigue diciendo, ahí mismo, el 17, y vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. El 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Tremendo, hermanos.
Somos copartícipes, hermanos. Podemos ser miembros del pueblo por la sangre de nuestro Mesías. Dios nos da esa oportunidad. Nosotros decidimos, hermanos, a quién servir. Tenemos que ser esforzados, perseverantes, constantes en el Señor. Constantes en el Señor. Constantes allá afuera, hermanos. Constantes en nuestra oración, en nuestro estudio. Constantes en todos los aspectos, hermanos. Tenemos un compromiso. Dios nos ha permitido bautizarnos. Hermanos, es una bendición que Él nos permita bendecir, que nos permite bautizarnos. Yo les exhorto, yo les aconsejo. Tenemos que arrepentirnos. Si alguien no se ha arrepentido, si no han hecho arrepentimiento, si no han hecho teshuvah, es la palabra hebrea para arrepentimiento, retornar, yo les aconsejo, los exhorto, los invito que hagan teshuvah, que el tiempo apremia. El tiempo es muy corto. Amén. Y no es que, no estamos hablando que la Torah nos salva. El que nos salva es Yeshua. Amén. Nuestra fe, aferrarnos a los mandamientos, vivir, seguir los pasos de nuestro Mesías, así como Él nos lo enseña. Amén. Debemos de apegarnos lo mejor que se puede, hermanos. Amén. Lo mejor que se pueda a los mandamientos, vivir conforme a la palabra, para que si estamos bautizados, si hacemos todo eso, hermanos, en tiempos de que vengan tiempos malos, tengamos esa humildad o la confianza de acercarnos, de postrarnos, de Señor, ¿verdad? Porque si vivimos en desorden, no obedeciendo nada, haciendo caso omiso a la voz de Dios, entonces va a haber consecuencias. Amén. Es claro, hermano. Yo quisiera decir otra cosa y hablar de prosperidad, de casas, No, hermanos. Es la verdad. Y dice la palabra, así dice la palabra. Debemos de vivir conforme a los mandamientos. Celebrar los tiempos señalados por Él. ¿Verdad? Nadie quiere celebrar las fiestas del Eterno, hermanos. No quieren escuchar, porque luego se ha levantado esto, antisemitismo contra los judíos. Luego te comentan, me ha tocado, ahora sí que me ha tocado personalmente, que cuando hacemos ciertas cosas entramos en maldición. Pero la palabra no dice eso. ¿Obedecer a Dios es maldición? No, hermanos, no, nada que ver. Dicen, eso es para los judíos. No, hermano, hay que leer bien la Biblia. La palabra dice, estas son mis fiestas. No dice, estas son las fiestas para cierto grupo. No, dice Adonai, estas son mis fiestas. En Levítico 23 lo dice, estas son mis fiestas, mis tiempos señalados. Tiempos señalados que deberán proclamar como ocasiones sagradas. Él quiere que así le adoremos, hermanos, celebrando sus fiestas. Creo que se me olvidó apuntar un versículo, hermanos. La Biblia es muy clara, hermanos. Es muy clara y concreta
La Biblia se define a sí misma, hermanos. Creo que no lo apunté, hermanos. Pero es un texto, hermanos, que a mí me voló la tapa, hermanos. Creo que no lo apunté, hermano, pero es Deuteronomio. El Eterno dice, hagan esto. Lo que deseo es que me amen y guarden mis mandamientos. Lo que el Eterno desea, que nuestra forma de demostrar amor hacia Él es guardando sus mandamientos. Esa es la forma que el Eterno desea que demostremos nuestro amor, guardando sus mandamientos. ¿Verdad? Hoy en día, ¿verdad? Pues, nuestra familia, nuestros hermanos, invitamos a nuestros hermanos, nuestros papás, mamás, sobrinos, los invitamos. No quieren, quieren ir a la iglesia, pero a su forma, cuando ellos quieren. Si no quieren, no van. Y les habla uno de la palabra y dice que no, que todo eso, hermanos, es para... Los mandamientos son para los judíos, es lo que dicen. Pero no, hermanos. O dicen, estamos bajo un nuevo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto, una nueva alianza. Pero, ¿qué dice la Biblia, hermanos, sobre esta nueva alianza? ¿Qué dice la palabra sobre el nuevo pacto? Veamos qué dice Jeremías 31, 31, hermanos, léanlo. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Con esto podemos terminar, hermanos. Jeremías 31, 31. ¿Verdad? Porque la gente dice que vive bajo el nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá, hermanos. Esa es nuestra pregunta. Esa es la nueva alianza. El 32 dice, no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con ellos, con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torá. Pondré mi instrucción, pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Es lo que dice la palabra, hermanos. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito sea Dios.
Hermanos, bendito sea Dios. Debemos de confiar, hermanos. Debemos de confiar en el Todopoderoso. Debemos de confiar en el cuidado divino. En pocas palabras. Amén. Miren lo que dice Isaías 26. Isaías 26, se los leo, hermanos. Isaías 26, 2 dice: abran las puertas y que entre una nación justa que guarda la verdad. ¿Que guarda qué? La verdad. Que guarda la verdad, hermanos. ¿Y sabemos qué es la verdad, hermanos? La palabra es emet, para verdad. Está toda la Biblia llena de esta palabra y se refiere a la Torá. Amén. La palabra emet se traduce como verdad, pero en el pensamiento bíblico hebreo antiguo va más allá de un concepto intelectual o lo opuesto a la mentira. La palabra verdad significa firmeza, fidelidad, confiabilidad y estabilidad. Su origen proviene de una raíz verbal, aman, que significa sostener, fortalecer o nutrir, donde deriva la palabra amén. Amén. En un sentido práctico para la cultura hebrea, algo verdadero no es solo que se dice de forma correcta, sino lo que es sólido, que derramó su sangre por nosotros. Estas son las palabras de Yeshua cuando está haciendo una oración por sus discípulos. Él está haciendo una oración por el grupo, por sus seguidores, hermanos. Miren, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Es lo que dice nuestro Mesías, hermanos. Amén. Y con esto terminamos, hermanos. Puestos de pie, vamos a ser despedidos, hermanos. No somos salvos, hermanos, por obedecer. Obedecemos por amor al que nos salvó.